medios. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por haberte revelado a nuestras vidas como el único Dios verdadero, el gran yo soy. Padre, gracias por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y la iglesia dice: amén. Gloria al Señor. ¿Qué tal si va conmigo al libro de Éxodo capítulo 3? Éxodo capítulo 3, verso 14 y verso 15. En esta noche vamos a estar hablando acerca del carácter santo de Dios. El carácter santo de Dios. El jueves pasado estuvimos hablando un poco acerca de la ética cristiana, y en esta noche quiero mostrarles que el fundamento, la base de toda ética es la santidad de Dios. Amén. Dios es un Dios santo. Por lo tanto, la santidad de Dios es el fundamento para toda ética en la vida de cada persona. ¿Por qué? Porque Dios, como santo que es un ser ético, es un ser perfectamente moral, es un ser, aleluya, que se revela a nuestra vida porque desea que tú y yo seamos participantes de su naturaleza santa. Amén. Aleluya. Por lo tanto, el concepto de santidad en Dios incluye dos elementos. ¿Okay? El concepto de santidad en Dios incluye dos elementos. El primer elemento, majestad trascendente. Majestad trascendente. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Significa que Dios es totalmente distinto y distante de todo ser creado. ¿Okay? Es distinto y distante de todo ser creado, por estar infinitamente exento de toda mancha, de todo defecto y de toda limitación. Por lo tanto, Dios es puro. Amén. Amén. Pero en esta noche vamos a ver algo interesante acerca de la naturaleza de Dios, de la personalidad de Dios, de la santidad de Dios. Aunque Él es un ser totalmente diferente a nosotros, distante, distinto, Dios hace algo maravilloso, porque de una manera extraordinaria y inexplicable Él nos atrae hacia sí. En Éxodo capítulo 3, versos 14 y 15, leemos lo que dice la palabra del Señor cuando Dios le habla a Moisés. Y dice la escritura: respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, Dios dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Aleluya. Dios llama a Moisés, se revela a su vida de una manera extraordinaria. Moisés tenía un día ordinario como todos los días. Esa semana Moisés estaba como de costumbre haciendo sus faenas diarias, su trabajo secular, cuidando ovejas, cuando de momento ve una planta ardiendo en fuego y le llama la atención porque la planta arde en fuego y la planta no se consumía. Algunos teólogos dicen que Moisés estuvo dándole vueltas al asunto y estuvo varios días observando la plantita de lejos, hasta que llegó el momento donde la curiosidad ya no pudo aguantarla más y dijo: me acercaré y veré qué es esto. ¿Por qué no se consume? Cuando Moisés se va acercando, escucha una voz que sale de la planta. Yo no sé de usted, pero a mí me estuvieran buscando todavía.
Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas, santa es. Dios revela a Moisés, le hace un llamado, le da una asignación y le dice: ve y liberta a mi pueblo que está esclavizado en Egipto. Y Moisés pregunta: y cuando me pregunten quién me envió, ¿qué les digo? Diles que yo soy, te envía. Yo soy el que soy. Yo soy, te envía. Aleluya. Entonces Moisés obedece, y Moisés, cuando llega ante sus hermanos los hebreos, él comienza a decirle: el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el gran yo soy, me ha enviado a vosotros. Aleluya. Pero algo que Dios hace es que revela su nombre, y él dice: este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Jehová el gran yo soy. Ayer estábamos estudiando en el colegio bíblico acerca de los nombres de Dios. Y estábamos estudiando acerca del nombre Jehová, cuál es su origen. Y estudiamos un poco de teología en cuanto a la naturaleza de ese nombre. Y era formado por 4 letras hebreas, 4 letras que eran consonantes, no había vocales. Por lo tanto era la Y, era la H, la W y la H. Algunos dicen que era difícil de pronunciar por cuanto no tenía vocales. ¿Hello? Más luego, tratando de interpretar este gran nombre con el cual Dios se revela en el Antiguo Testamento, hay 2 nombres primarios con los cuales Dios revela su naturaleza, revela su santidad, y es Jehová y es Elohim. ¿Qué? Entonces, cuando comenzamos a estudiar acerca de por qué Dios dice: este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos, Dios está diciendo desde el comienzo de la creación: yo soy el que soy y no hay otro como yo. Amén. Aleluya. De ahí sale la palabra Yahvé, luego viene la palabra en castellano Jehová, y viene la palabra Elohim, que significa Dios, el Dios. Pero hay algo interesante, porque cuando estudiamos la Biblia, óigame, es algo maravilloso. Porque él comienza a decirle: ve a los hijos de Israel y dile: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham. Esa palabra él tiene que ver cómo los paganos identificaban sus deidades. Entonces, cuando en la escritura estudiamos ese nombre de Dios, Elohim, está diciendo que casi siempre va a haber una descripción de Dios que va acompañada con ese nombre. ¡Wow! Y yo no sé de usted, pero yo lo que quiero es despertar hambre en usted. ¡Hambre! ¡Wow! Porque cada vez que profundizamos en esto, podemos conocer la naturaleza de este gran Dios al cual tú y yo adoramos. A veces yo pienso en algunos creyentes y digo: ¿de verdad ellos sabrán lo que están adorando? ¿De verdad ellos podrán entender de alguna manera la magnitud del Dios al cual adoran? Por lo tanto, tenemos lo primero, una majestad trascendente. ¿Qué significa? Que va trascendiendo, que se va manifestando la majestad de Dios. Dios es un ser trino, Dios es un ser manifestado en 3 personas, pero es una sola esencia. Amén. Amén. La mejor. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces no hablamos de triteísmo. ¿Qué es eso? Triteísmo. No estamos hablando de 3 dioses. Estamos hablando de un solo Dios manifestado en 3 personas.
Es una sola esencia manifestada. ¿Ok? Ahora, el segundo elemento que encontramos en el concepto de santidad en Dios es bondad inmanente. Bondad inmanente. Por ejemplo, Dios es el autor de todo bien. La Biblia nos dice claramente que en Dios no existe el mal y que Él no es el autor del mal. ¿Ok? Había un gran científico que trató de explicar la teoría acerca del mal, y él decía que el mal no existe porque simplemente el mal es el resultado de la ausencia del bien. Aleluya. Pero eso trataba de explicar este gran científico muy conocido. ¿Qué? ¿Por qué? Porque es una gran realidad. Dios es el autor del bien. Dios no creó el mal. ¿Ok? Ahora, interesante. El mal surge por la ausencia de Dios. Entonces dice, Él es el autor de todo bien, infinitamente cercano a todo ser salido de sus manos. Infinitamente cercano a todo ser salido de sus manos. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a correr un rato en la Biblia hoy. ¿Okay? Hoy no está en la pantalla para que las páginas suenen. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Hechos capítulo 17, verso 25 al 28, la escritura declara lo siguiente. Aleluya. 24 al 28. Hechos capítulo 17 dice: el Dios que hizo el mundo. ¿Okay? Una de las descripciones que primero encontramos acerca de Dios en el libro de Génesis capítulo 1 verso 1 es que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay una manifestación de Dios como creador de todo lo que existe. Por lo tanto, acá en el libro de los Hechos se nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Señor es otro título de Dios que encontramos en las escrituras. Señor viene de la palabra Adonai. La palabra Señor implica el soberano, el gobernador de todo lo creado. Amén. ¿Okay? Por lo tanto dice: Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templos hechos por manos humanas. ¿Okay? Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. ¿Para que qué? ¿Cuál es el propósito de Dios al darte vida? Para que lo busques, para que tengas comunión con Él, para que cada día puedas hablar con Él y puedas disfrutar su presencia. Oh, Dios nos ha dado vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar su vida en y a través de nosotros. Por lo tanto, sigue diciendo: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dile a que está a tu lado: Dios no está lejos. Díselo otra vez: Dios no está lejos. Dios está cerca. Dios está cerca. Dios está cerca. Dios no está lejos. Dios está cerca. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene una idea de un Dios distante. Y aunque comencé diciendo al principio que Él es diferente en su composición, Él es santo, todo santo, no hay mancha ni variación en Él. Él está distante y Él es diferente, pero al mismo tiempo su santidad y su amor nos hace que nosotros nos acerquemos a Él. Amén. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Wow.
Ahora, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, porque linaje suyo somos. ¿Ok? Ahora, su infinita lejanía del pecado le permite una infinita cercanía al pecador. Venga para acá, que lo quiero poner a pensar ahora. ¿Ok? ¿Ok? El concepto de santidad en Dios tiene dos elementos: su majestad que trasciende, su bondad inmanente que emana de Él, porque Él es amor. Dios es amor. ¿Okay? Ahora, dice que esa infinita lejanía del pecado le permite una infinita cercanía al pecador. Puede siempre condescender sin rebajarse. Oh, I like it. I like it. ¿Okay? Y lo voy a repetir otra vez, para que entienda lo grande que es el amor de Dios. Dios puede condescender sin rebajarse. Dios puede acercarse al pecador sin ser contaminado. Ahora, Dios es el único Salvador necesario y suficiente. Esta es su gloria. Esta es su gloria. ¿Qué tal si va conmigo un momentito, rapidito, al libro de Jeremías? Gloria al Señor. Jeremías capítulo 17, verso 5. Aleluya. Oh, yo no sé de usted, pero yo estoy saboreando esto. Amén. Amén. Jeremías 17, verso 5. Así ha dicho Jehová: maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Ahora, yo hice una declaración. Yo dije: Dios es el único Salvador necesario y suficiente. Dios es digno de confianza. Dios es digno de esperar en Él. Dios es digno de buscarle. No podemos poner la confianza en nada de lo creado. Amén. Amén. Hello. Solo Él es digno. Por eso el Señor declaró esa palabra: maldito aquel que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre te puede fallar. El hombre puede estar hoy, pero mañana quizás no está. Pero Jehová tu Dios, aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo te recogerá. ¡Aleluya! Número 1. La santidad divina, exigencia de nuestra santidad. Número 1. La santidad divina, exigencia de nuestra santidad. ¿Qué tal si va conmigo al libro de Levíticos, capítulo 11? Libro de Levíticos en el Viejo Testamento. Amén. Después del libro de Éxodo. Tercer libro del Viejo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico. Amén. Levítico es conocido por un libro de leyes, etcétera, etcétera. Okay, pero lo que podemos estudiar en este libro es que Dios estableció un estándar de santidad para el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios quería un pueblo apartado para Él. Eso es lo que significa la palabra santo, apartado. Este edificio ha sido dedicado para Dios, ha sido consagrado para Dios. Este edificio está apartado para Dios, y aquí no se hace otra cosa que adorar a Dios, porque ha sido apartado para Dios. Amén. Amén. Entonces Dios quiere un pueblo apartado para Él, separado para Él. Y Dios comenzó a tratar fuertemente con el pueblo de Israel, porque Él quería revelarse no solo a Israel, sino quería revelarse a las naciones de aquel mundo conocido en aquel momento.
Y Dios escogió un pueblo para proclamar su nombre, poner su nombre en alto y que las demás naciones de la tierra pudiesen conocerlo. Aleluya. En Levíticos 11, verso 44, leemos lo siguiente. Dice: yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Dios estableció un estándar de santidad para su pueblo. Por eso es que usted y yo podemos encontrar que en el Nuevo Testamento se nos exhorta a que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo allá afuera, el mundo sin Dios, vive esclavizado del pecado, vive pecando y pecando. Pero usted y yo, Dios nos sacó de ese Egipto, Dios nos sacó de ese mundo perverso y nos ha traído a su luz admirable para vivir en santidad, para vivir apartados para Él. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. En el capítulo 19 del mismo libro de Levítico, verso 2, Dios vuelve a hablarle a su pueblo. Y le habla a Moisés y le dice, verso 2, capítulo 19, dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Santos seréis, porque yo soy santo, dice el Señor. En el mismo capítulo 20 del libro de Levítico encontramos otra referencia en el verso 26 que nos dice: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de entre los pueblos para que seáis míos. Para que seáis míos. Aleluya. ¿Cuántos saben que ya no nos pertenecemos? ¿Cuántos saben que ya no somos dueños de nuestra vida? Que hemos sido comprados a precio de sangre. Que Cristo ofreció su vida voluntariamente por ti y por mí. Tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para que hoy tú y yo seamos reconciliados con Dios a través de nuestra fe en Él y seamos apartados para Dios. Por eso es que hoy tú y yo ya no podemos vivir como vive el mundo. ¿Por qué? Porque somos de Dios, somos hijos de luz. Aleluya. Gloria al Señor. La santidad divina, exigencia de nuestra santidad. En el Nuevo Testamento es la exigencia hecha a los que esperan la segunda venida de Cristo. Es la demanda hecha a aquellos que están esperando la venida del Señor. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 3, encontramos lo siguiente. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan está antes de Apocalipsis. Último libro del Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 3, verso 3 declara: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y está hablando de Cristo el Señor, está hablando de Dios. Aleluya. Todo aquel que tiene esta esperanza de la segunda venida de Cristo. Cristo viene pronto. Cristo viene por la iglesia. Cristo viene por su pueblo. Pronto sonará la trompeta. Amén. Aleluya. El apóstol Santiago expresa cómo ha de reflejar el creyente en Cristo la infinita lejanía del pecado y la infinita cercanía a la miseria que constituyen el carácter santo de Dios. Oiga bien, Santiago
capítulo 1, verso 27. Santiago está antes de Primera de Juan, antes de Pedro, ¿okay? Después del libro de los Hebreos. Santiago capítulo 1, verso 27. Dice el apóstol Santiago, dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuál es la religión pura? La gente discute hoy cuál es la religión verdadera y andan a veces tratando de probar cuál es la religión verdadera. Algunos andan tratando de discutir cuál es la primera religión. ¿Okay? La Biblia nos habla claro y nos dice que la religión verdadera, aleluya, oh gloria a su nombre, sin mancha delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Significa vivir en santidad para Dios, vivir apartados para Dios, vivir entendiendo que Dios es santo y porque Él es santo, Él exige nuestra santidad. Amén. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. En el libro de Judas, denme un poquito adelante ahora, después de Primera, Segunda y Tercera de Juan, antes de Apocalipsis está el libro de Judas. Simplemente tiene un solo capítulo. ¿Okay? Y en Judas, verso 22 y verso 23, se nos dice algo interesante también. Gloria a Dios. Dice: a otros salvarlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. A aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria, majestad, imperio, poder, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Sabe qué? La santidad divina exige nuestra santidad. Dios como santo, que Él, volviendo a los principios que estaba declarando, Él muestra una infinita lejanía del pecado. Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. Por eso es que como lo ama, porque Él es amor, Dios busca la manera de acercarse para que el pecador se acerque y entienda que Él lo ama. Amén. Entonces, de igual manera, nosotros como hijos de Dios también vamos a mostrar la misma característica de Dios. Vamos a aborrecer el pecado, pero vamos a amar a la persona, vamos a amarlo. ¿Por qué? Porque es una creación de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a mostrar las mismas características de Dios. ¿Okay? Número 2. Además de que la santidad divina exige nuestra santidad, número 2, la santidad divina es complemento de nuestra salvación. Complemento de nuestra salvación. ¿Okay? Y aquí les voy a hablar algo interesante. Y es que todo esto está interesante. ¿Okay? ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que la santidad divina es un complemento de nuestra salvación, estamos hablando ahora de dos clases de santidad. Oh. ¿Amén? Dos clases de santidad. ¿Cuál es la primera? La primera, posición legal ante Dios. Posición legal ante Dios. Por causa del pecado, todos nosotros estábamos condenados a muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, una de las cosas que hace la salvación en Cristo Jesús es que cambia nuestra posición legal delante de Dios. Y eso se llama justificación de pura gracia por la fe en el que justifica al impío. ¿Okay?
Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios en Cristo Jesús juzgó el pecado. Dios en Cristo Jesús hizo provisión de justicia para que tú y yo hoy tengamos paz para con Dios. Gracias, Padre. Nuestra posición legal delante de Dios hoy ha sido corregida. Amén. Por eso nos podemos acercar con confianza. Amén. En el nombre de Jesús podemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia. Aleluya. Amén, amén, amén. Lo segundo que vemos aquí dentro de este punto, la santidad divina, complemento de nuestra salvación, además de que nuestra posición legal ha sido cambiada para bien de cada uno de nosotros, tenemos ahora posesión real. Posesión real. ¿Qué significa eso? Significa que mediante la obra santificadora del Espíritu Santo, que todos nosotros estamos participando de la naturaleza santa de Dios. Amén. ¿Okay? Hemos sido hechos partícipes. Se lo voy a mostrar. ¿Cómo comienza esta obra santificadora? Comienza en la regeneración espiritual por la que nacemos de nuevo. Jesús se encontró con un hombre muy experimentado en la ley y Jesús comenzó a hablar con él, Nicodemo. Y comienza Jesús a hablarle y decirle: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entendió aquello. ¿Qué? ¿Por qué? Porque él no entendía qué significaba nacer de nuevo. Ahora, cuando nosotros profundizamos en lo que significa la regeneración del pecador, lo que significa el nuevo nacimiento, estamos hablando de que Dios en su inmensa misericordia, en su inmenso amor, un día se acercó a nosotros. Amén, amén, amén. Cuando más perdidos estábamos, Nunca lo dio. y extendió su mano de misericordia. Aleluya. Y con brazo fuerte nos sacó. Oh, thank you, Father. Aleluya. Thank you, Father. Que nadie lo buscaba. Y puso en nosotros el querer como el hacer de buscarle, Amén, amén, de acercarnos a él. amén. No es algo que tú y yo hemos producido. Es algo que Dios mismo ha producido en nosotros. Amén, amén. En teología eso se llama la gracia preventiva. ¿Por qué preventiva? Porque es Dios el que inicia el encuentro. ¡Wow! Ahora, en segunda de Pedro, vamos a ver algo interesante. ¿Por qué? Porque nacemos de nuevo adquiriendo una semilla de vida divina, la participación de la naturaleza divina. El nuevo nacimiento ocurre en el espíritu del ser humano. ¿Por qué? Porque cuando el pecado entra a la vida del ser humano, el hombre muere espiritualmente. Su espíritu está muerto. No tiene conciencia de Dios. Es simplemente un alma viviente, con emociones y sentimientos, pero eso es todo. Pero cuando el nuevo nacimiento ocurre, su espíritu es renacido para tener conciencia de Dios. Amén, amén. Wow. Wow. Segunda de Pedro, capítulo 1. Oh, aleluya. Gloria a ti, mi Dios. Versos 3 y 4. Y adoramos a Jesús. Dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Por su divino qué? Poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza
naturaleza divina, ¿qué? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Yo no sé de ti, pero para mí es motivo suficiente todos los días darle gracias a Dios el día que me encontró. Amén. 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 Yo no lo encontré, Él me encontró a mí. Amén. Amén. Muchísimos años atrás. Y le doy gracias porque en su gran amor me encontró. Y me ha librado de la corriente de este mundo perverso. Amén. De la corrupción de este mundo. A la edad de 15 años. ¿Okay? Y hay gente que piensa que si tú te convertiste joven, dices, muchacho, tú no sabes, pero tú no has gozado la vida. Te has pasado metido en la iglesia. Y yo, gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque me he pasado toda mi vida en la iglesia. No me he perdido nada del mundo. Hello. Porque el mundo no tiene nada que darme que me pueda satisfacer. Solo Dios es la fuente de toda satisfacción. Ahora, Pedro dice, por revelación del Espíritu, que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Qué tremendo privilegio, iglesia. Yo no sé de ti, pero para mí esto es una verdad que me ha guardado por más de 35 años. La simple verdad de que Dios vive en mí. De que Dios vive en ti. De que si todo el tiempo nosotros tenemos presente de que Dios está en nosotros y con nosotros, podemos vivir una vida apartada para Él. Podemos decirle no al pecado. Podemos decirle no a la tentación cuando se presenta. José tuvo esta conciencia de la presencia de Dios 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. José tuvo conciencia de que Dios estaba con él. Por eso cuando la tentación se presentó, José salió corriendo y José dijo, líbreme Dios de pecar contra él. Amén. Amén. Wow. Grande es tu poder. La santidad divina es un complemento de nuestra salvación. Número 3, la santidad divina, resultado de nuestra fe. La santidad divina, resultado de nuestra fe. Así como nuestra salvación es por fe, nuestra santificación también es por fe. ¿Y por qué hablo esto? Porque hay gente que cree que la salvación sí es por fe, pero la santificación es por obras. Y hay muchos religiosos que están tratando de ser santos, haciendo obras. Y hay mucha competencia en las iglesias a veces para ver quién es más santo. No, muchachos, tú eres un carnal. Y tenemos etiquetas en las iglesias de quién es más santo y de quién no es más santo. Y porque tú no oras como oro yo, no, tú, muchacho, no, todavía te falta. Hello. Yo sé de lo que le estoy hablando. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hacer la mente religiosa que cree que la santificación es por obra. Pero vine a decirte en esta noche que la santidad divina, la santificación del creyente también es por fe y es de pura gracia. No depende de nuestros esfuerzos, sino de la docilidad al Espíritu Santo. Si no, esos monjes que se pasan 24 horas metidos por ahí en un sitio serían más santos que tú y que yo. Y no lo son. ¿Okay? ¿Por qué no lo son? Porque hemos escuchado montones de escándalos. Un convento, un monasterio no te hace santo. Jesucristo el Señor es el que te hace santo, te hace partícipe de la naturaleza divina, te hace partícipe de la santidad de Dios. Entonces no depende de nuestros esfuerzos,
sino de la docilidad al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué hago lo que hago? Y lo he dicho aquí varias veces, pero lo voy a repetir otra vez. ¿Sabes por qué oro? ¿Sabes por qué adoro? ¿Sabes por qué me congrego? ¿Sabes por qué ofrendo diezmo? ¿Sabes por qué hago todas estas cosas? Porque soy santo, no porque quiero ser más santo. Amén. Amén. Porque soy un hombre apartado para Dios. Hello. Por eso usted debe hacer las cosas que hace para el Señor, porque usted ha sido santificado por Dios. Oh, Dios lo ha hecho participante de su santidad. Dios lo ha hecho participante de su naturaleza. Es motivo más que suficiente para que usted sirva al Señor con gozo, sirva al Señor con entusiasmo y le dé todo lo que pueda darle a Él. Amén. Oh, aleluya. Por lo tanto, quiero que vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 8. Nuevo Testamento está el libro de Romanos, ¿okay? Después de Hechos, después de Corintios, después del libro de los Hechos, ¿okay? Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, verso 14. Dije que no depende de nuestros esfuerzos, sino de la docilidad del Espíritu Santo. Lo contrario a dócil es salvaje. ¿Okay? Ese término viene, por ejemplo, un caballo salvaje no se deja montar, no se deja guiar, no se deja dirigir. Pero cuando un caballo ha sido domado, ese caballo es dócil. Y ese caballo puede ser manejado, puede ser dirigido, no va a patear, no va a brincar. ¿Okay? Todos nosotros llegamos al Señor como salvajes. Y el Espíritu Santo nos está domando para que seamos dóciles a la presencia de Dios, para que dejemos que Dios se monte sobre nosotros y dirija nuestra vida. ¡Aleluya! Soltemos las riendas de nuestra vida y se las entreguemos a Dios. Le digamos: Dios, toma las riendas de mi vida, dirige mi vida, guía mi vida. Aleluya. Romanos capítulo 8, verso 14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados. ¿Okay? Por lo tanto, la santidad es una vida de origen divino. ¿Okay? Crece desde el interior por el impulso divino. Lo voy a repetir otra vez. La santidad no es una forma de vestir, no es una forma de peinarse, no es una forma de esto o lo otro, aunque tiene que ver con ello. ¿Por qué? Porque nosotros debemos marcar un estándar diferente al mundo. No podemos vestir como viste el mundo, no podemos vestir e imitar al mundo. Hello. ¿Por qué? Porque el mundo vive en su pecado. Es un mundo perverso. Las mujeres mundanas visten para provocar la sensualidad. La mujer cristiana, la Biblia establece un estándar para cómo debe conducirse y vestirse decentemente y en orden. De igual manera los hombres. ¿Qué? Entonces todo esto tiene que ver con nuestra vida separada para Dios. Ahora, la santidad es una vida de origen divino, crece desde el interior por impulso divino. Amén. Primera de Corintios, capítulo 3. Corintios está después de Romanos. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 6 al 9. ¿Okay? Versos 6 al 9. Dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Sino quién? Dios que da el crecimiento. ¿Quién es algo? Dios que da el crecimiento. A veces la gente se cree gran cosa porque Dios los ha usado para plantar una semilla, para hacer esto, para hacer lo otro. Y la gente se le sube a la cabeza y se cree la última Coca-Cola del desierto. Y hay que rendirle pleitesía. Y hay que tirarle la alfombra roja. Hello. No. La Biblia nos dice claro que esto tiene que ver con Dios. Tú y yo solamente somos instrumentos en sus manos. Tú y yo somos el medio por el cual Dios se revela a toda persona que está a nuestro alrededor.
que el que ni planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero mira lo que dice el verso 9: porque somos colaboradores de Dios. ¿Colaboradores de quién? De Dios. Wow. Colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Cómo me gusta eso. Termino con lo siguiente: ¿cómo podemos encontrar meta y camino de santidad? ¿Cómo podemos encontrar meta y camino de santidad? Siendo el carácter de Dios santo, solo Él puede mostrarnos el camino. ¿Ven? Una de las oraciones de Moisés fue: muéstrame el camino. Tú me has mostrado el camino. Y conoció el camino de Dios. Pero luego Moisés no bastó con conocer el camino. Jesús dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Todos hemos conocido el camino. El camino de santidad hacia Dios, el camino de separación de este mundo perverso para dedicarnos a un Dios todo santo, todo perfecto. Pero Moisés en un momento dado de su vida no se conformó con entrar al camino de santidad. Moisés dijo: quiero que me muestres tu gloria. Muéstrame tu gloria. Qué poderoso. Porque Dios le dice: ok, Moisés, mañana a tal hora. Y Dios se citó con Moisés. Le dijo: voy a pasar y me voy a manifestar a ti. ¿Sabe lo que hace? Cuando Moisés va y se cita con Dios, Dios se revela, Dios pasa. Moisés alcanza a ver las espaldas de Dios. Pero ¿qué hace Dios? Dios reveló su nombre. Grande en misericordia, lento para la ira. Jehová el Señor. Con eso nada más, Moisés tuvo un pequeño destello de la gloria de Dios, y cuando bajó de ese monte, su rostro no se podía identificar. Porque el fuego de la santidad de Dios, cuando pasó cerca de él, lo hizo que quedara ardiendo en fuego. El rostro de Moisés brillaba tanto que los hijos de Israel tuvieron miedo y le pusieron un velo. Porque hubo una teofanía de Dios, una manifestación de su gloria. Cuando Dios manifiesta su gloria, manifiesta su santidad, tú y yo no vamos a quedar igual. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo el mismo, pero óyeme, cada vez que tú y yo nos acercamos al fuego santo de Dios, al fuego de su santidad, tú y yo somos lo que somos transformados. Cuán grande es Y yo vine a decirte en esta noche: es el anhelo de mi corazón. Yo no sé si es el anhelo de tu corazón, pero yo anhelo con todo mi corazón cada día acercarme al fuego de su santidad, porque entiendo que todavía necesito ser transformado, necesito ser perfeccionado, necesito a Dios. Amén. No tengamos temor de acercarnos a la santidad de Dios. La santidad de Dios no se revela para destruirnos. La santidad de Dios se revela para hacernos mejores personas. Amén, amén, amén. Yes. Isaías, solo después de contemplar la gloria de Dios en el templo, se percató de su radical indignidad. Isaías, cuando ve la gloria de Dios en el templo y dice que el trono era alto y sublime, Isaías capítulo 6, y lo estuvimos estudiando este martes. Qué poderosos estudios de este martes. Amén. Yes.
Estuvimos estudiando ese capítulo 6 de Isaías, comenzando el estudio de Isaías. Oh, aleluya. Cuando Isaías tiene una visión del trono de Dios, ve la soberanía de Dios, ve la majestuosidad de Dios, ve que sus faldas llenan el templo, ve querubines ardiendo en fuego que dicen: Santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos. Gloria a ti, Dios. Aleluya. Isaías se percata de su pecado y se arrepiente. El verdadero arrepentimiento sigue lógicamente al acercarse por fe a la cruz del Calvario. Amén. 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 Allí está nuestra redención. Allí está nuestra santificación. Gracias. Allí está nuestra libertad. Allí está todo lo que tú y yo necesitamos en Dios. Amén. Amén. Termino con lo siguiente. Cuando quedamos cautivados por una clara conciencia de la santidad de Dios, las pasiones carnales, los placeres del mundo, las empresas mundanas se desvanecen. Y Dios tiene la preeminencia en nuestra vida. Nuestra perspectiva de la vida cambia. Nuestros intereses cambian. Y comenzamos ahora a buscar el reino de Dios primero y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Morimos a nuestros intereses personales y ponemos el reino de Dios primero en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. ¿Qué tal si están aquí conmigo, por favor? Oh, Espíritu Santo, gracias. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas una vez más. Gracias por revelar tu santidad a nosotros. Tú has declarado en tu palabra que Cristo Jesús ha sido hecho para nosotros redención, regeneración, santificación y justificación. Padre, gracias por todo lo que hemos recibido en esta salvación tan grande. Gracias, Padre, por aquellos que nos están escuchando. Señor, te pedimos por ellos que tú te reveles a sus vidas, que ellos puedan servirte de todo corazón y puedan, Señor, entender, los beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Padre, gracias por esta salvación tan grande. Gracias por habernos amado con amor eterno. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder compartir de una manera u otra, estas grandes bendiciones con todos aquellos que nos rodean, aquellos que están lejos de ti, Señor. Que sean atraídos hacia ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: Amén. Gracias, Señor.